pensaron que la muerte de mi esposo valía $1.000.000. Vi el cálculo codicioso reflejarse en sus rostros mientras nos sentábamos en la mesa del comedor de mis padres, sus ojos brillantes con posibilidades que no tenían derecho a imaginar. El verdadero costo de mi pérdida estaba arriba, mi hijo de 7 años, solo en su habitación, sin ser invitado a nuestra Navidad familiar. Pero déjenme empezar desde el principio. Perder a Daniel me destruyó. En un momento era una gerente de marketing de 34 años con una familia perfecta, y al siguiente, era una viuda luchando por alistar a mi hijo Lucas para la escuela mientras contenía las lágrimas a las 7 de la mañana. El accidente en el sitio de construcción que nos arrebató a Daniel hace 8 meses dejó un vacío que nada podía llenar, ni los $300.000 del seguro, ni mi trabajo, ni siquiera el tiempo mismo. Esos primeros meses fueron un borrón de papeleo y noches sin dormir. Me quedaba despierta, mirando al techo, preguntándome cómo ser madre y padre para nuestro niño curioso y amante de la ciencia que seguía preguntando cuándo volvería papá. Lo único que me mantenía en pie era el apoyo incondicional de Lucía y Miguel, mis suegros. Adriana, mi amor, déjanos ayudar, decía Lucía, tratando de deslizar un sobre en mi bolso durante nuestras recogidas diarias después de la escuela. Sus ojos, tan parecidos a los de Daniel, se encontraban con los míos con esa misma bondad que me hizo enamorarme de su familia años atrás. Siempre rechazaba el dinero, pero su apoyo lo significaba todo. Mientras mis propios padres colmaban de atención a los 3 hijos de mi hermana Mariana, Lucía y Miguel se convirtieron en nuestros pilares. Recogían a Lucas de la escuela todos los días, escuchaban sus interminables preguntas sobre cómo funcionaban las cosas y lo amaban incondicionalmente, justo como Daniel hubiera querido. ¿Mis padres? Ellos eran una historia completamente diferente. Mamá y papá siempre dejaron claro que Mariana era su hija favorita, y ahora extendían ese mismo favoritismo a sus hijos, dejando a Lucas como un espectador. El fin de semana pasado pintó el cuadro perfecto de su comportamiento. Lucas irrumpió en su casa, emocionado por compartir su último proyecto de ciencia. En minutos, mamá estaba poniendo los ojos en blanco ante sus preguntas sobre su antiguo reloj de péndulo. Adriana, ¿no puedes controlarlo?, suspiró, lanzándome esa mirada familiar de decepción. Siempre está haciendo preguntas. Los hijos de Mariana nunca nos dan tantos problemas. Mientras tanto, los 3 hijos de Mariana estaban sentados como zombies en la esquina, con sus rostros enterrados en sus teléfonos. Aparentemente, este era el comportamiento ideal que mis padres preferían: silencio en lugar de curiosidad, pantallas en lugar de conexión. Creciendo como la hija menos favorecida, había aprendido a tragarme estas comparaciones hace mucho tiempo. Pero ver cómo desestimaban la curiosidad de Lucas, la misma chispa de asombro que heredó de su padre, hacía que algo dentro de mí doliera. Mientras los hijos de Mariana se desplazaban sin pensar por sus teléfonos, mi brillante pequeño quería entender cómo funcionaban las cosas, quería conectar, quería aprender. Al menos mis padres ayudaban ocasionalmente con Lucas, cuidándolo durante reuniones tardías o recogiéndolo cuando tanto Lucía como Miguel estaban ocupados. Me aferraba a estos pequeños gestos de apoyo, diciéndome a mí misma que algo de familia era mejor que nada. Se suponía que sería solo otra cena de martes en su casa. Las señales de advertencia estaban ahí desde el momento en que entré. Mamá había hecho mi lasaña favorita, lo que solo hacía cuando quería algo. Papá estaba inusualmente conversador, preguntando sobre el trabajo, sobre Lucas, sobre todo realmente. Estaban construyendo hacia algo, solo que no sabía qué. Entonces, Adriana, dijo mamá cuidadosamente, cortando su lasaña en cuadrados perfectos, su tenedor raspando contra el plato en el pesado silencio. ¿Hemos estado queriendo preguntarte algo? ¿Cuánto fue el pago del seguro de vida de Daniel? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Casi me ahogo con mi agua, completamente desconcertada por una pregunta tan directa sobre algo tan personal. Tal vez fue la conmoción, o tal vez solo estaba cansada de guardar secretos a mis padres, pero respondí honestamente. Alrededor de $300.000, dije en voz baja, mi voz apenas por encima de un susurro. El tenedor en la mano de mamá resonó contra su plato. La cabeza de papá se levantó tan rápido que pensé que podría lastimarse. Me miraron como si acabara de anunciar que había ganado la lotería, sus ojos calculando, midiendo, sopesando posibilidades que no quería considerar. Bueno, dijo mamá, dejando su tenedor deliberadamente, su voz adoptando ese tono meloso que había aprendido a temer desde la infancia. ¿Qué piensas hacer con todo ese dinero?
Podía sentir el peso de sus expectativas presionándome, sofocándome de la misma manera que su decepción lo había hecho a lo largo de mi vida. Lo he invertido, expliqué, tratando de mantener mi voz firme. Es para el futuro de Lucas, su educación universitaria, tal vez ayudarlo a comprar un departamento cuando sea mayor. Daniel y yo siempre hablamos de... Pero eso está a años de distancia, interrumpió papá, agitando su mano con desdén. Deberías estar pensando en el presente, Adriana. En ti misma y tu familia. La forma en que dijo, familia, dejaba claro que no se refería a Lucas. Conocía ese tono, era el mismo que usaban cuando habían ayudado a Mariana con el enganche de su casa, o cuando habían financiado su lujosa boda. Podrías hacer tanto con ese dinero ahora, intervino mamá, inclinándose ansiosamente. Podrías ayudar a tu familia, personas que lo necesitan hoy, no guardarlo todo para algún futuro distante que podría no. No voy a discutir más sobre mi dinero, la interrumpí, mi voz más afilada de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos se reclinaron, el rostro de papá nublándose con esa familiar decepción que había visto tantas veces mientras crecía. Mamá apretó sus labios en esa línea delgada que siempre significaba problemas. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio, roto solo por el raspar de los tenedores contra los platos. Pensé que ese sería el final. Conociendo a mis padres, esperaba su habitual tratamiento del silencio, al menos un mes de hombros fríos y llamadas ignoradas. Es lo que siempre hacían cuando no cumplía con sus expectativas. Pero para mi sorpresa, mamá llamó solo una semana después. Vamos a tener una cena familiar el domingo, anunció, su voz dulce como la miel, como si nada hubiera pasado. Mariana y los niños también estarán ahí. Tienes que venir, mi amor. Algo en su tono me revolvió el estómago, pero acepté. Cuando llegué ese domingo, Mariana ya estaba ahí con sus 3 hijos, todos pegados a sus teléfonos como de costumbre. Mientras nos sentábamos a comer, ella comenzó a hablar sobre los precios en aumento, las facturas acumulándose y lo difícil que era llegar a fin de mes estos días. Todo está tan caro ahora, suspiró Mariana, pasando las papas mientras mamá se secaba los ojos con una servilleta, continuando sobre el aumento de los precios de la despensa y las facturas de servicios. Mariana se aclaró la garganta y se sentó más derecha, usando esa misma expresión santurrona que había tenido desde que éramos niñas. He estado pensando, anunció, mirando alrededor de la mesa como si estuviera a punto de resolver el hambre mundial. Adriana y yo deberíamos ayudar a mamá y papá económicamente. Yo les enviaré $500 cada mes. Desearía poder hacer más, pero ya sabes cómo es, José es el único que trabaja, y con 3 niños. Se detuvo, dejando que eso se asentara antes de volverse hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero tú, Adriana, deberías enviarles $1000 mensuales. Disculpa, casi me ahogo con mi agua otra vez, la habitación de repente girando. Bueno, tiene sentido, continuó Mariana, su voz goteando falsa preocupación. Ganas muy bien en tu trabajo, y solo tienes un hijo que mantener. Además, con tu situación, tienes otros ingresos ahora. Mi sangre hervía ante su cuidadosa evasión de mencionar directamente la muerte de Daniel. Quería gritar que era una viuda, que ya no tenía el ingreso de un esposo en quien apoyarme, que los otros ingresos a los que se refería eran para el futuro de mi hijo. Pero mamá ya estaba aplaudiendo con deleite, y papá estaba radiante como si fuera la mañana de Navidad. «Oh, niñas», exclamó mamá, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «No saben lo que esto significa para nosotros». Me senté ahí, dividida entre la ira y la incredulidad, observando los rostros expectantes de mi familia. Las palabras de rechazo murieron en mi garganta. Había pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación, y aquí estaban, poniéndole un precio. «Está bien», me escuché decir. «Lo haré». La primera transferencia fue la que más dolió, $1000 desaparecidos con unos pocos clics. Me dije a mí misma que valía la pena si significaba más apoyo familiar con Lucas. Pero esa fantasía se deshizo rápidamente como un suéter barato, sin dejar nada más que hilos rotos de decepción. «Mamá, ¿podrías recoger a Lucas de la escuela hoy? Lucía tiene una cita con el doctor y tengo una reunión tarde». Mi voz era esperanzada, a pesar del nudo que se formaba en mi estómago. «Oh cariño, lo siento tanto», la voz de mamá crujió a través del teléfono, la excusa ya formándose.
Tengo un dolor de cabeza terrible hoy. ¿Ya sabes cómo se ponen mis migrañas? Esto se convirtió en un patrón. Cada vez que necesitaba ayuda con Lucas, había una excusa. Mamá estaba muy ocupada, estaba cansada, tenía mandados que hacer, su espalda le molestaba. Mientras tanto, los $1000 salían de mi cuenta como un reloj cada mes, cada transferencia sintiéndose como otra pieza de mi dignidad siendo arrancada. Un jueves particularmente frustrante, después de que mamá afirmara que no podía cuidar a Lucas porque podría estar resfriándose, llamé a Lucía en desesperación. El contraste en las respuestas no podría haber sido más marcado. Por supuesto que lo recogeremos, dijo Lucía sin dudarlo, su voz cálida y genuina. Miguel ya va camino a la escuela. Le encantan sus pequeñas charlas durante el viaje a casa. Lucas le ha estado contando todo sobre su proyecto de ciencia. Colgué el teléfono y me senté en mi escritorio, conteniendo las lágrimas. $1000 al mes no me compraban nada más que excusas de mi propia madre, mientras que mi suegra dejaba todo para ayudar sin pedir un centavo. Diciembre se me echó encima ese año como una sombra. Siempre habíamos pasado la Navidad en casa de mis padres, era tradición. Toda la familia se reunía ahí, intercambiando regalos, compartiendo comidas, creando recuerdos. O al menos, eso es lo que me decía a mí misma que eran. La llamada llegó exactamente una semana antes de Navidad. Estaba ayudando a Lucas con su tarea, viéndolo concentrarse en sus tablas de multiplicar, su lengua asomándose justo como solía hacer Daniel. La vista me hacía doler el corazón con amor y pérdida en igual medida. Adriana, mi amor, comenzó mamá, usando ese tono dulce y meloso que siempre precedía a las malas noticias. Sobre la Nochebuena, hemos decidido hacer algo diferente este año. Vamos a tener una fiesta solo para adultos. No se permiten niños. El lápiz que sostenía se rompió en mi mano. ¿Qué? Es solo que queremos hacer algo más sofisticado este año, continuó mamá, como si estuviera discutiendo algo tan trivial como cambiar planes de cena. Ya sabes, vino, conversación de adultos. Pero es Navidad, protesté, alejándome para que Lucas no pudiera oír. ¿Qué se supone que haga con Lucas? Oh, eso es fácil, respondió ella, su voz ligera y desdeñosa. Puedes dejarlo con Lucía y Miguel. Les encantaría tenerlo, estoy segura. ¿Vendrás alrededor de las 7? Después de colgar, miré a Lucas, que seguía trabajando en sus problemas de matemáticas, completamente ajeno a que su abuela acababa de excluirlo de la Navidad. Mi corazón dolía viéndolo concentrarse, su pequeño rostro serio y determinado, tan parecido al de su padre. Pasé la siguiente semana debatiendo qué hacer, mi mente dando vueltas con recuerdos de Navidades pasadas. La idea de celebrar sin Lucas se sentía como traicionar todo lo que Daniel y yo habíamos construido juntos. Pero saltarse la Navidad familiar por completo parecía demasiado dramático, otra cosa que mis padres podrían usar en contra mía en su interminable libro de mis supuestos fracasos. Finalmente, se me ocurrió un compromiso. Dejaría a Lucas con Lucía y Miguel por unas horas, haría una aparición en casa de mis padres para intercambiar regalos y saludos, luego regresaría para celebrar apropiadamente con mis suegros y mi hijo. No era perfecto, pero se sentía como la mejor solución a una situación imposible. En Nochebuena, llegué sola a casa de mis padres, con una bolsa de regalos cuidadosamente envueltos en mano. El camino de entrada estaba lleno de autos, más de lo usual para nuestras reuniones familiares. Mientras caminaba hacia la puerta principal, podía escuchar risas y música navideña derramándose en el frío aire de diciembre, el sonido familiar y de alguna manera equivocado sin la charla emocionada de Lucas a mi lado. Abrí la puerta, y el mundo pareció inclinarse de lado. La casa estaba llena de parientes, tías, tíos, primos. Pero eso no fue lo que me detuvo en seco. Ahí, corriendo por la sala con coronas de papel en sus cabezas, estaban los 3 hijos de Mariana. Cerca del árbol de Navidad, vi a los hijos de mi prima Sara sirviéndose galletas. Más niños aparecieron en mi línea de visión, los gemelos de mi primo Emilio, la adolescente de mi prima Alma. La habitación de repente se sintió demasiado caliente, demasiado estrecha. Me quedé parada en la entrada, la bolsa de regalos colgando flojamente de mi mano mientras la realidad de la situación se hundía con una claridad aplastante. Esta no era una fiesta solo para adultos en absoluto. Era una fiesta donde solo mi hijo no era bienvenido. Mi tía Amelia fue la primera en verme. Adriana, mi amor,
corrió a abrazarme, luego miró alrededor expectante. ¿Dónde está el pequeño Lucas? No me digas que está enfermo en Nochebuena. Antes de que pudiera responder, mi primo Pedro intervino. Sí, ¿dónde está nuestro pequeño científico favorito? Santiago ha estado queriendo mostrarle su nuevo kit de química. Más parientes se reunieron alrededor, todos haciendo la misma pregunta, ¿dónde estaba Lucas? ¿Por qué había venido sola? Cada pregunta se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. No podía formar palabras, no podía explicar lo que no entendía yo misma. A través de la multitud, vi a mi madre en la cocina, acomodando galletas en un platón con tema navideño como si todo fuera perfectamente normal, como si no hubiera excluido a su único nieto de una celebración familiar. Verla ahí, tan casual, tan despreocupada, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Con permiso, logré decir, abriéndome paso entre mis preocupados parientes. Mis pies me llevaron a la cocina en piloto automático, la ira y el dolor impulsando cada paso. Mamá, ¿podemos hablar en privado? Algo en mi tono hizo que dejara el platón de galletas perfectamente acomodadas. La llevé al pasillo, lejos de ojos y oídos curiosos, la música navideña un fondo amortiguado para la conversación que nunca pensé que tendría que tener. Me dijiste que esta era una fiesta solo para adultos, dije, mi voz baja y controlada, aunque mis manos temblaban. Me dijiste específicamente que no trajera a Lucas. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Mariana? ¿Por qué están aquí todos los hijos de los primos? Mamá se alisó su suéter navideño, sin encontrar mis ojos. De la misma manera que miraba hacia otro lado cuando trataba de mostrarle las boletas de calificaciones de Lucas o sus listones de la feria de ciencias. Bueno, eso es diferente. ¿Diferente cómo? Esos niños, dijo, gesticulando vagamente hacia la sala, saben cómo comportarse en reuniones formales. Tienen buenos modales. La miré con incredulidad, el peso de años de desprecio similares presionando contra mi pecho. ¿Buenos modales? Lucas es uno de los niños más educados que conozco. Sus maestros elogian constantemente su comportamiento. Lucía y Miguel siempre dicen. Oh, Lucía y Miguel, interrumpió mamá, poniendo los ojos en blanco con familiar desdén. Ellos lo malcrían, alientan todas esas preguntas interminables. Los otros niños, ellos merecen estar aquí más. Saben cuál es su lugar. Como si fuera una señal, un alboroto estalló desde el comedor. El hijo menor de Mariana, David, había agarrado un puñado de huevos rellenos y se los estaba arrojando a su hermana. Los huevos volaron por la habitación, salpicando contra el nuevo vestido navideño de Romina mientras ella gritaba. Me volví hacia mi madre, levantando una ceja. Sí, claramente puedo ver sus superiores modales en exhibición. El rostro de mamá se endureció, la máscara de preocupación maternal deslizándose. Eso es solo niños siendo niños. Pero cuando Lucas hace preguntas sobre cómo funcionan las cosas, ese es un comportamiento inaceptable. En ese momento, la vi, realmente la vi, quizás por primera vez. Esta mujer que había moldeado tanto de mi vida, que había blandido la aprobación como un arma, de repente parecía pequeña. Disminuida. El poder que había tenido sobre mí durante tanto tiempo se evaporó como la escarcha matutina bajo el sol. Me voy, anuncié, girándome hacia la puerta. Voy a regresar con mi hijo. Mamá se encogió de hombros, examinando su manicura con estudiada indiferencia. Bien, vete si quieres hacer una escena. Pero deja tus regalos bajo el árbol primero. Los abriremos después de la cena. Algo se rompió dentro de mí mientras estaba ahí, observando el encogimiento de hombros desdeñoso de mi madre. Antes de que pudiera dudar de mí misma, caminé hacia el centro de la sala, mi corazón latiendo pero mi mente más clara de lo que había estado en meses. Me aclaré la garganta ruidosamente, el sonido cortando a través de la música navideña y las conversaciones. Las cabezas se giraron, las conversaciones murieron a mitad de frase, y de repente todos los ojos estaban sobre mí. En ese momento, sentí la fuerza de Daniel fluyendo a través de mí, recordando como siempre me decía que era más fuerte de lo que creía. Varios de ustedes han preguntado por qué vine sola esta noche, comencé, mi voz llevando una fuerza que no sabía que poseía. ¿Por qué Lucas no está aquí celebrando la Navidad con su familia? Mariana comenzó a moverse hacia mí, pero levanté mi mano,
sintiendo una oleada de valentía que había estado construyéndose durante años. Déjenme terminar. Estoy aquí sola porque hace una semana, mamá llamó y me dijo que esta era una fiesta solo para adultos. Me dijeron específicamente que no trajera a Lucas. La habitación quedó en silencio, la música navideña en el fondo ahora sintiéndose inapropiadamente discordante. Pero todos los niños están aquí, la voz de la tía Amelia cortó a través del silencio, su rostro grabado con confusión. El tío Marcelo añadió, luciendo desconcertado, no sabíamos nada sobre una prohibición de niños. Mamá dio un paso adelante, su rostro sonrojado por la vergüenza. Adriana, ¿este no es el momento? Oh, creo que este es exactamente el momento, continué, mi voz elevándose ligeramente, años de dolor suprimido finalmente encontrando su voz. Porque, verán, realmente no había una prohibición de niños. Había una prohibición de un niño, mi hijo. Mi hijo, que aparentemente no es lo suficientemente bueno para la celebración navideña de esta familia. La habitación estalló en murmullos. Vi rostros conmocionados, miradas de desaprobación dirigidas a mis padres, y niños confundidos observando el drama adulto desarrollarse. Pero no había terminado. La verdad necesitaba ser dicha, toda ella. Pero esa ni siquiera es la mejor parte, me reí, pero no había humor en ello. Mientras mi hijo no es lo suficientemente bueno para asistir a la Navidad, aparentemente yo sí soy lo suficientemente buena para enviarles a mis padres $1000 cada mes. Y Mariana aquí envía 500. La cabeza del esposo de Mariana, José, se levantó de golpe. Espera, ¿qué? ¿Qué $500? El color se drenó del rostro de Mariana mientras José se volvía hacia ella. ¿Les estás enviando dinero a tus padres cada mes? ¿De dónde? Nuestra cuenta apenas cubre las facturas como está. La fachada cuidadosamente construida de Mariana se agrietó, su rostro sonrojándose mientras miraba entre nuestros padres y su esposo. Nunca envié ningún dinero realmente, balbuceó, la verdad finalmente saliendo. Mamá y papá me pidieron que dijera que estaba enviando $500 para que Adriana aceptara ayudarlos económicamente. Dijeron que si ella pensaba que yo también estaba contribuyendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé cómo la comprensión amanecía en los rostros de mis parientes mientras juntaban las piezas de lo que había sucedido, como mis padres y mi hermana me habían manipulado para que los mantuviera mientras simultáneamente excluían a mi hijo de los eventos familiares. La realidad de su plan colgaba en el aire como humo amargo. Me están diciendo, la voz de la tía Teresa resonó, aguda y clara como una campana de iglesia, que estafaron a su propia hija sacándole miles de dólares. No son más que estafadores, usando a su propia hija como un cajero automático mientras tratan a su hijo como basura. Eso es bajo, incluso para ustedes dos. La habitación estalló en voces superpuestas, algunas expresando disgusto, otras exigiendo explicaciones. Mariana estaba tratando de explicarse a un José cada vez más enojado, mientras mis padres estaban ahí parados, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose a su alrededor como un castillo de arena bajo la lluvia. En ese momento, viendo su mundo desenredarse, sentí algo cambiar dentro de mí, no satisfacción, sino una tranquila certeza de que finalmente me estaba liberando. Levanté mi mano, silenciando las discusiones en curso a mi alrededor. La habitación volvió a quedar en silencio, todos los ojos regresando a mí. Mamá y papá estaban congelados junto al árbol de Navidad, sus rostros pálidos. Mariana todavía trataba de explicarse a José, pero incluso ellos se detuvieron para escuchar. A partir de este momento, dije, mi voz firme y clara como la luz de la mañana, ya no les enviaré más dinero. Y no mantendré ninguna relación con ustedes ni con Mariana. Se acabó. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí, dejando la bolsa de regalos junto a la puerta. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió final, como el cierre de un capítulo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Sentada en mi auto, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Con unos pocos toques rápidos, cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mi madre. Se sintió como cortar una cadena que había estado arrastrando detrás de mí durante meses, quizás años. El viaje a casa de Lucía y Miguel pareció tomar tanto una eternidad como nada de tiempo. Cuando me estacioné en su entrada, pude ver a Lucas a través de la ventana, ayudando a Lucía a decorar galletas navideñas. Su rostro estaba iluminado de alegría, harina espolvoreada en su nariz,
mientras Miguel le mostraba cómo espolvorear apropiadamente los cristales de azúcar. La vista de él ahí, feliz y amado, me trajo lágrimas a los ojos, no de tristeza, sino de profundo alivio. Esto, me di cuenta con claridad cristalina, era lo que la familia debería sentir, no una transacción, no una batalla constante por aprobación, sino amor y aceptación incondicionales, cristales de azúcar y todo. Pasamos el resto de la Navidad con Lucía y Miguel, decorando galletas, cantando villancicos y viendo los ojos de Lucas iluminarse mientras ayudaba a Miguel a arreglar el nacimiento. Cada vez que lo veía hacer una pregunta, ¿por qué va la estrella arriba, abuelito Miguel? Y recibir una respuesta reflexiva y amorosa, mi corazón se hinchaba de gratitud por estas personas que se habían convertido en nuestra verdadera familia. La mañana siguiente, mientras Lucas todavía dormía arriba, rodeado por los regalos que Santa había traído, mi teléfono sonó. Era la tía Teresa, su voz llevando el peso de todo lo que había sucedido la noche anterior. Tal vez quieras escuchar cómo terminaron las cosas anoche, dijo sin preámbulos, el silencio temprano de la mañana haciendo que sus palabras se sintieran más íntimas. Después de que te fuiste, fue como si se hubiera roto una presa. Escuché mientras describía cómo el tío Eduardo se levantó primero, diciendo que no podía quedarse en la casa ni un minuto más. Luego la tía Silvia y el tío Marcelo lo siguieron. Muy pronto, todos estaban recogiendo sus abrigos y niños, sin molestarse siquiera en despedirse de mis padres. Algunos aparentemente habían hecho comentarios muy fuertes sobre el comportamiento manipulador y la vergüenza familiar mientras salían. ¿Y José?, pregunté en voz baja, pensando en el rostro conmocionado de mi cuñado. Oh, mi amor, estaba furioso. Empacó a los niños ahí mismo, le dijo a Mariana que necesitaba tiempo para pensar sobre su matrimonio. Dijo que se llevaría a los niños a casa de sus padres para Navidad. Hizo una pausa, y pude escucharla tomando un respiro profundo. Quiero que sepas, Adriana, todos estamos de tu lado. Lo que te hicieron a ti y a Lucas, es imperdonable. Después de colgar, me senté en mi cama, procesando todo. Mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, mensajes de texto de mamá, papá y Mariana. Todos decían variaciones de lo mismo, lo sentimos. Nos equivocamos. Por favor, habla con nosotros. Podemos explicarlo. Leí cada mensaje una vez, luego los archivé sin responder. Algunas explicaciones llegan demasiado tarde, y algunas acciones hablan más fuerte que cualquier palabra. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó en una pacífica nebulosa. Lucas y yo pasamos tardes tranquilas con Lucía y Miguel, jugamos juegos de mesa, vimos películas navideñas y disfrutamos el simple placer de estar con personas que realmente nos amaban a ambos. Cada vez que la naturaleza curiosa de Lucas emergía, haciendo preguntas sobre la ciencia detrás de las palomitas reventando o por qué brilla la nieve, Miguel se lanzaba a explicaciones detalladas, mientras Lucía los observaba a ambos con tanto amor genuino que me hacía doler el corazón de gratitud. Entonces, en la mañana de Año Nuevo, sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a mamá y papá parados en mi porche, sosteniendo un paquete grande y elaboradamente envuelto. Verlos ahí, luciendo más pequeños de alguna manera, hizo que mi corazón aleteara, no con esperanza, sino con la tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta al alejarme. Adriana, sabemos que estás en casa, llamó mamá, su voz amortiguada a través de la puerta. Por favor, solo queremos hablar. Después de un momento de duda, abrí la puerta pero me mantuve firmemente en el umbral. El frío aire invernal se precipitó dentro, trayendo consigo el aroma del perfume familiar de mamá, el mismo que había usado durante toda mi infancia. Se veían diferentes de alguna manera, menos intimidantes de lo que habían sido hace apenas una semana, como si la exposición de su manipulación hubiera despojado alguna ilusión esencial de poder. Trajimos esto para Lucas, dijo papá, extendiendo el paquete. A través del papel de regalo, pude ver el logotipo de una tienda cara de electrónicos, el tipo de regalo que siempre le habían dado a los hijos de Mariana pero nunca a Lucas. Él no lo necesita, respondí, sin hacer ningún movimiento para tomar el regalo. El peso de las palabras no dichas colgaba entre nosotros como escarcha en el aire de la mañana. Por favor, Adriana, mamá dio un paso adelante, su voz quebrándose ligeramente. Sabemos que nos equivocamos. La forma en que tratamos a Lucas, la manipulación con el dinero, realmente lo sentimos. Y queremos que sepas, añadió papá rápidamente, que esto no es por el dinero que nos estabas enviando. Realmente nos sentimos terribles por todo.
Estudié sus rostros, buscando sinceridad en las líneas y sombras familiares. ¿Lo sienten porque se dan cuenta de que lo que hicieron estuvo mal, o lo sienten porque toda la familia sabe lo que hicieron y ya no les hablan? Intercambiaron miradas, y en esa breve mirada, tuve mi respuesta. Era la misma mirada que habían compartido cuando los atrapaban favoreciendo a Mariana, la misma comunicación silenciosa que había precedido a incontables manipulaciones a lo largo de los años. Creo que deberían irse, dije en voz baja, mi voz llevando la fuerza de una nueva claridad. No les creo, y no confío en ustedes. Ya no. Pero somos familia, protestó mamá, lágrimas welling up en sus ojos. Las mismas lágrimas que había usado para manipularme incontables veces antes. No, negué con la cabeza, sintiendo una extraña sensación de paz invadirme. La familia no se manipula entre sí. La familia no excluye a un niño de la Navidad. La familia no conspira y miente para obtener dinero. Lo que ustedes hicieron, eso no es familia. Mientras estaban ahí en mi porche, el frío aire invernal arremolinándose a nuestro alrededor, podía escuchar la risa de Lucas flotando desde arriba donde probablemente estaba jugando con el kit de ciencia que Lucía y Miguel le habían regalado. El sonido fortaleció mi resolución, recordándome cómo suena el amor verdadero. Se fueron eventualmente, todavía sosteniendo el regalo no deseado, sus disculpas arrastrándose detrás de ellos como hojas caídas mientras caminaban hacia su auto. Los vi alejarse, sintiendo no tristeza sino alivio, el tipo que viene con finalmente dejar ir un peso que has cargado durante demasiado tiempo. En los meses que siguieron, me mantuve firme en mi decisión. No respondí sus llamadas ni contesté sus mensajes. Mariana también intentó contactarme, pero bloqueé su número. El dinero que había estado enviando a mis padres fue al fondo universitario de Lucas en su lugar, construyendo un futuro en lugar de pagar por una aprobación que nunca debía haber buscado. Lo curioso sobre cortar a las personas tóxicas de tu vida es cuánto espacio hace para que crezcan mejores relaciones. La tía Teresa comenzó a invitarnos a cenas dominicales. El tío Eduardo y su esposa nos invitaban a barbacoas donde Lucas podía jugar con sus primos. Todos se aseguraban de incluirlo, preguntando sobre sus intereses, alentando sus preguntas. «Mamá, ¿por qué la alberca del tío Eduardo tiene ese olor extraño?», preguntó Lucas una tarde de verano, sus ojos curiosos brillando de asombro. «Eso es el cloro, campeón», respondió el tío Eduardo antes de que yo pudiera, lanzándose a una explicación sobre el tratamiento del agua y las reacciones químicas que tenía a Lucas fascinado. Vi a mi hijo florecer bajo la atención y el amor de familiares que realmente querían conocerlo, no cambiarlo. A través de todo, Lucía y Miguel permanecieron como nuestras rocas, nuestro puerto seguro en cualquier tormenta. Lucas comenzó a llamarlos abuela y abuelo exclusivamente ahora, y los títulos les quedaban perfectamente, se los habían ganado con cada cuento leído antes de dormir, cada pregunta científica respondida, cada momento de amor incondicional dado libremente. A veces, tarde en la noche cuando Lucas está dormido, pienso en Daniel, en lo que diría si pudiera vernos ahora. Me lo imagino sonriendo con esa sonrisa suave suya, orgulloso de lo lejos que hemos llegado, de cómo hemos encontrado nuestro camino hacia la familia que merecemos. Porque eso es lo que es la verdadera familia, no las personas que comparten tu sangre, sino las que comparten tu corazón, que te elevan en lugar de derribarte, que te aman no a pesar de quién eres, sino por ello. A veces la transformación viene silenciosamente, como el cambio gradual de las estaciones. Otras veces llega en un momento de claridad, agudo y brillante como un relámpago. Esa Nochebuena, de pie en la sala de mis padres, experimenté ambos, el lento despertar a años de manipulación y la repentina, cristalina comprensión de lo que significa la verdadera familia. Ahora, viendo a Lucas trabajar en su último experimento científico en nuestra mesa de la cocina, su rostro arrugado en concentración justo como solía hacer Daniel, veo la belleza en liberarse de las cadenas del amor condicional. Lucía está sentada a su lado, explicando pacientemente la diferencia entre cambios físicos y químicos mientras dejan caer colorante alimenticio en la leche. El asombro en los ojos de Lucas cuando los colores se arremolinan y bailan vale más que toda la aprobación que mis padres alguna vez retuvieron. Daniel solía decir que el amor no debería venir con hilos atados. En los años desde que lo perdí, he aprendido que algunos hilos son en realidad cadenas, que nos pesan, que nos retienen de ser quienes estamos destinados a ser. El dinero que una vez compró falsa aceptación ahora construye el futuro de Lucas, y sé que Daniel estaría orgulloso, no solo de nuestro hijo, sino de mí también, por finalmente entender que la familia no se trata de obligación o pagos mensuales. Hoy,
Mientras estoy sentada aquí viendo a Lucas y Miguel instalar su telescopio casero en nuestro patio trasero, el cielo nocturno se extiende sobre nosotros como una manta de posibilidades. Lucía trae chocolate caliente, los malvaviscos acomodados en constelaciones, su pequeña manera de hacer la ciencia mágica para Lucas. El vapor se eleva en el aire fresco como oraciones de gratitud. Mira, mamá, llama Lucas, su voz llevando la alegría pura que solo viene de ser verdadera y completamente amado. El abuelo Miguel dice que podríamos ver los anillos de Saturno esta noche. Los observo juntos, cabezas inclinadas sobre el telescopio, su emoción palpable en la creciente oscuridad. A veces la gente pregunta si me arrepiento de alejarme de mis padres esa Nochebuena. Pero mirando a mi hijo ahora, rodeado por el tipo de amor que celebra las preguntas en lugar de silenciarlas, sé la verdad, algunos regalos vienen envueltos no en papel y moños, sino en el coraje de elegir mejores mañanas sobre ayeres familiares. Y mientras las primeras estrellas comienzan a aparecer en lo alto, me doy cuenta de que eso es lo que Daniel nos dio después de todo, no solo el dinero del seguro que mis padres trataron de reclamar, sino el coraje para construir algo hermoso a partir de la pérdida. Para encontrar familia no en los ecos de la obligación, sino en los espacios tranquilos donde el amor crece salvaje y libre, como estrellas esparcidas a través de un cielo sin fin. Mamá, llama Lucas otra vez, su voz llena de asombro. Ven a ver. Es hermoso. Y lo es. Todo. Cada momento lleno de estrellas. Si te gusta esta historia, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. Ya que a veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.